Otro secuestro en Colombia. Hace pocas horas se conoció que en el departamento de Cesar, nororiente del país, el ganadero Luis Eduardo Zárate, de 78 años, cayó en poder de hombres armados que se identificaron como miembros del ELN. Es la hipótesis más probable que sea el Ejército de Liberación Nacional, pero no hemos descartado otras relacionadas con crimen organizado. Están las autoridades del Gaula, tanto militar como de policía, en operaciones coordinadas tanto de inteligencia como en el terreno. Los hechos aumentan la preocupación en Colombia por el incremento de las acciones terroristas de una guerrilla que hasta ahora estaba disminuida y que arreció su escalada criminal en medio de acercamientos de paz con el gobierno colombiano. El ELN tiene la obligación de liberar a todos, repito, a todos los secuestrados de manera inmediata y abandonar definitivamente este crimen atroz. Ataques armados contra la infraestructura y la fuerza pública, así como secuestros y extorsiones, siguen siendo una práctica delictiva de la que es considerada la segunda guerrilla más grande de Colombia. Estamos haciendo nosotros lo imposible como familia para conseguir los recursos, que es lo que en este momentico puede permitir la libertad de nuestro hermano. Ya tenemos casi 3 meses que no tenemos ninguna pista, no sabemos nada de él. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, nuevo SOS por los secuestrados en Colombia. La periodista colombo-española Salud Hernández, ex secuestrada del ELN, cuestiona la falta de investigación de las autoridades y el poco interés para rescatar a quienes aún se encuentran privados de la libertad. Especial periodístico con el rostro y la voz de las familias de quienes continúan viviendo este atroz crimen. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el secuestro de otro ciudadano en Colombia. Luis Eduardo Zárate, un agricultor de 78 años, fue privado de su libertad cuando se encontraba en su finca en el norte del Cesar. 3 hombres armados, que se identificaron como miembros del ELN, se lo llevaron con rumbo desconocido. La noticia, la zozobra en la que permanecen varias familias colombianas que hace meses, incluso años, no saben nada de sus seres queridos secuestrados. El ELN, que es considerada la segunda guerrilla más grande del país después de las FARC, tendría en cautiverio a al menos 7 personas. El punto clave de la noticia. En una carta publicada en su columna del diario El Tiempo, la periodista colombo-española Salud Hernández, exsecuestrada del ELN, pidió ayuda al influyente periodista de radio Julio Sánchez Cristo para que interceda ante el gobierno colombiano por los secuestrados que todavía permanecen en poder del ELN. Verá, hay 3 personas secuestradas y una desaparecida, pero solo las buscan sus familias. El gobierno y las IAS las ignoran y de pronto usted puede hacer que se tomen el mismo interés con ellos que conmigo. Haga como si fuese una petición a Soluciones W. A veces despiertan mayor interés una mascota extraviada o un computador dejado en un taxi que unas personas. Si usted entrevistara a la cúpula militar y policial, tendrían que confesar que para rescatar a Sánchez no ordenaron salir ni a 50. Le apuesto a que así, solo fuese por pena con usted, movilizarían aeronaves y tropa para presionar a sus captores y al menos rebajarían la cifra. Es triste, Julio, que importe 5 el secuestro de personas que no pertenecen, como usted y yo, al vergonzoso club de los elegidos. El punto clave de la noticia, el atroz crimen del secuestro tiene estancados los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Las partes todavía no han instalado formalmente la anunciada fase pública de negociaciones ante la negativa del grupo guerrillero de renunciar al secuestro y devolver a sus hogares a las personas que tienen su poder privadas de la libertad. Cudás y Cesar, esta fue la zona donde en la mañana de este martes, el hombre que aparece en pantalla, Luis Eduardo Zárate, fue secuestrado por 3 hombres armados que lo abordaron en la puerta de su finca y se lo llevaron sin mediar palabra. Es la hipótesis más probable que sea el Ejército de Liberación Nacional, pero no hemos descartado otras relacionadas con crimen organizado. Están las autoridades del Gaula, tanto militar como de policía, en operaciones coordinadas tanto de inteligencia como en el terreno.
El área donde fue plagiado este agricultor es una zona de histórica presencia de grupos terroristas como las FARC y el ELN. Es una persona ya de cierta edad que necesita todo el cuidado sobre su integridad, pero estamos desplegando todo nuestro esfuerzo para poder establecer su paradero y ojalá poderlo volver rescatado al seno de su familia. Por orden del Gobierno Nacional fueron desplegadas operaciones del Gaula de la Policía y uniformados de la 10ª Brigada del Ejército Nacional para dar con el paradero del hombre de 78 años. En este momento, en coordinación con nuestra Policía Nacional, los gaulas de policía, el gaula del Ejército y tropas del Batallón de Alta Montaña, nos encontramos registrando la serranía del Perijá, donde posiblemente pudieron huir con esta persona. La familia de Luis Zárate exige su inmediata liberación, ya que la víctima padece un delicado estado de salud. Invitamos a nuestros televidentes a que participen en redes sociales sobre nuestro tema de hoy en la noche. Ante la negativa del ELN de renunciar al secuestro, ¿cómo debería actuar el gobierno de Colombia? Pueden opinar a través de las cuentas en Twitter de nuestro programa y las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Quiero saludar a esta hora en nuestro estudio internacional de NTN 24 a Salud Hernández. Ella fue secuestrada por el ELN, es periodista del diario El Mundo de España y también columnista del diario El Tiempo de Colombia. Bienvenida, Salud. Encantada, buenas noches. Y también nos acompaña desde Bogotá, Colombia, María Elena Zárate. Ella es la hija de Luis Eduardo Zárate, el agricultor de 75 años, secuestrado hace unas horas en el departamento del Cesar. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, Jason. El programa La Noche de RCN y NTN 24 hace un SOS por los secuestrados y usted y su familia entran hoy a ser parte de ese grupo de personas en Colombia que, aunque escuchan voces de procesos de paz, sufren todavía crímenes de lesa humanidad por parte de organizaciones guerrilleras, de organizaciones terroristas. Quiero que me cuente cómo se dan ustedes cuenta de que su padre ha desaparecido. Jason, tristemente no es la primera vez que mi familia vive esto. Hace 10 años mi hermana fue secuestrada por el grupo de las FARC y ahora tenemos que volver a vivir esta tragedia. Ayer en horas de la mañana mi padre se desplazó hacia su finca y fue interceptado por esos 3 individuos que se presumen, porque se presumen que es del ELN, pero no está confirmado. En este momento tenemos mucha gente desplazándose en este momento y quiero agradecer a todas las fuerzas militares porque realmente hemos tenido su apoyo y su acompañamiento todo el tiempo y con toda la investigación que se ha hecho para el lugar donde se presume que ha sido desplazado mi padre. Ese es un lugar donde siempre ha sido dominado por el grupo de las FARC. Por eso mismo digo en este momento, es simplemente un supuesto porque ningún grupo en este momento se ha adjudicado el secuestro de mi padre. ¿Tienen alguna información de inteligencia o algo que les haya podido brindar la autoridad sobre el paradero de su papá? En este momento, pues información como tal de los lugares, obviamente por seguridad no lo puedo hacer, pero sí nos han informado a nosotros los lugares donde se presume que lo han visto pasar y por eso mismo me atrevo a decir que es un lugar donde siempre ha sido dominado por las FARC. ¿Ustedes ya han avisado a las autoridades esta hipótesis, a la Fiscalía, de que también puede ser un grupo armado como las FARC o el crimen organizado que lo vaya a entregar a alguno de estos grupos? ¿Se está investigando? Claro que sí, están desde el momento en que nos enteramos del secuestro, que fue aproximadamente sobre las 10 de la mañana. Mi madre, Codazzi Cesar, se desplazó al Gaula para poner inmediatamente la denuncia y inmediatamente hicimos las llamadas a todos los grupos militares que nos podían en ese momento acompañar en este proceso. ¿Qué hacía el señor Zárate en la zona? Estaba en una finca de propiedad de él, tenemos entendido. Sí, mi papi en este momento se dedica a la ganadería. En épocas pasadas, en el secuestro de mi hermana, mi papá era cafetero y debido al secuestro de mi hermana fue desplazado por 6 años. Por consecuencia de eso, pues no pudo volver a seguir ejerciendo ser cafetero porque ya las fincas se vinieron a pique. Por consiguiente, lo que él hizo fue dedicarse a la ganadería porque son campesinos que lo único que saben hacer es trabajar. Salud Hernández, periodista del diario El Mundo de España. A partir de este momento, han pasado solo unas horas, ya la familia de este ganadero, este agricultor, conoce que está secuestrado. ¿Qué empieza a pasar? ¿Dónde puede estar este hombre? ¿Dónde lo pueden estar llevando?
Pues normalmente lo estarán moviendo o esperarán a la noche, a moverlo por la noche porque es más fácil. Pueden subir a una mula que, como las mulas caminan a oscuras, pues irá seguramente de un lado para otro a oscuras hasta llegarle a asegurarle en algún otro lugar. Pero yo pienso que la familia Zárate esta vez de pronto va a tener más suerte, porque como había, yo qué sé, Julio Sánchez Cristo, que es un periodista, para que no lo conozca, muy influyente en Colombia, muy influyente, y desde el lunes empezó a mover todo lo de los secuestrados, yo creo que el hecho de que ayer precisamente sucediera este secuestro obligó a las autoridades a tomárselo en serio, porque desgraciadamente no se lo toman tan en serio como en esta ocasión, y Dios quiera que no bajen la guardia. Es decir, que Julio Sánchez Cristo siga detrás de los secuestros estos para que no bajen la guardia, porque es increíble, pero sin palanca y sin presión mediática, desgraciadamente no hay una actuación como debiera. Desde luego el ministro no se hubiera pronunciado jamás. Un secuestro de este tipo, Salud, ¿qué significado tiene en este momento o qué objetivo puede tener para una organización como el ELN o las FARC secuestrar a alguien cuando dicen que están negociando una paz? El problema es, como dice ella, es decir, esto no es una BACRIM. Cuando tú estás en zona de guerrilla, es la guerrilla. Y si es una banda con el permiso de la guerrilla. Es decir, esto es con permiso de las FARC, si es zona de siempre de las FARC. El problema es que ya hay muchas veces que el ELN se está metiendo en campo de FARC o dicen que son el ELN. Es decir, ese es el problema y eso es lo que tendremos que saber más adelante. Si es que cuentan la verdad, después, digamos, las autoridades, que muchas veces tampoco la cuentan. Pero para el gobierno es otro obstáculo a su proceso de paz con el ELN, porque obviamente hasta que no suelten a los que ya habían secuestrado, más este nuevo secuestrado, no puede empezar esas conversaciones. El gobierno ya sabe que en ningún caso el pueblo colombiano le va a aceptar sentarse con esta banda criminal si siguen secuestrando. Entonces, ahora el COCE, que es el máximo órgano de gobierno, veremos a ver qué poder tiene para decir, suelten a los que tienen, devuelvan a todos los que tienen y además, por favor, no, les exigimos que no vuelvan a secuestrar, que utilicen otros métodos de financiación, que desgraciadamente suele ser la extorsión y bueno, la minería ilegal y la coca, que es lo que les gusta y lo que saben hacer. María Elena, ¿ustedes habían recibido algún reporte de amenazas? ¿Su papá había recibido presiones? ¿Lo habían intentado extorsionar en algún momento? Jason, infortunadamente, digámoslo así, mi papá vive en una región donde constantemente se vive eso, ¿sí? De cualquiera de los grupos que en este momento está diciendo Salud. Allá tenemos de todo, ¿sí? Allá habían paramilitares, las FARC, los ELN. Entonces uno dice, constantemente se recibía, pero pues mi papá, confiado últimamente en las supuestas negociaciones de paz, pues me imagino que tomó confianza y empezó a desplazarse hacia sus fincas sin ninguna clase de seguridad. Pues como lo anunciamos al inicio del programa, este es un SOS por los secuestrados en Colombia. El programa La Noche dedica 1 hora y como siempre es uno de los programas que más habla de las personas que están privadas de su libertad, intercediendo por su libertad. Pues vamos a recordar algunos de los casos más emblemáticos del ELN, de los cuales todavía no se tiene conocimiento. El informe que veremos a continuación recuerda y les muestra a ustedes, nuestros televidentes, quiénes son esos colombianos de los que no se ha vuelto a saber nada. Era 27 de mayo y a 3 familias, como se dice coloquialmente, les volvía el alma al cuerpo, luego de que sus seres queridos fueran liberados por el ELN de un secuestro que nunca debió ocurrir. Ese día Colombia celebró que Diego de Pablos y Carlos Melo de Noticias RCN, además de su colega Salud Hernández, recobraran la libertad. La libertad de Salud Hernández. Sin embargo, lo que para ellos fue regocijo, para otras familias aún era zozobra. Familias de quienes aún estarían bajo las cadenas del secuestro. Uno de ellos es Henry Pérez, un líder campesino quien desde el pasado 26 de enero se desconoce su paradero. Muy poco se sabe sobre quién pudo haberlo plagiado, solo que antes de que perdiera su rastro mantuvo una conversación telefónica. Desapareció en el corregimiento La Gavarra, en la convulsionada zona del Catatumbo, un área con histórica presencia del ELN. Hasta el momento no se ha tenido pruebas de supervivencia de él, ni se sabe dónde esté, ni quién lo tenga, ni dónde lo tengan. Edgar Torres.
Otra familia que clama por respuestas es la de Edgar Torres, un médico de 27 años plagiado en septiembre del año 2013 cuando se desplazaba en una embarcación por el río San Juan en el departamento del Chocó. La información recogida por las autoridades apunta a que los responsables del secuestro son miembros del ELN, pero hasta ahora no se conoce ningún tipo de prueba de supervivencia del médico. Octavio Figueroa. Otra víctima, otro nombre, es Octavio Figueroa, de 65 años, quien desde el pasado 16 de marzo está desaparecido. Salió de su casa en Barrancas, La Guajira, y desde ese día su familia no tiene ningún rastro de su paradero. Sin embargo, tienen indicios de que fue interceptado por hombres que al parecer hacen parte del ELN. La Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes den algún tipo de información que permita su rescate. Ya tenemos casi 3 meses que no tenemos ninguna pista, no sabemos nada de él.